Muy bien, buenas tardes. Estamos en un fin de semana de festejos. Ayer estuvimos festejando el Día de la Bandera, hoy el Día del Padre. Les deseo a todos los padres que nos están viendo en esta transmisión de esta reunión el mejor de los días para cada uno de ustedes, que estén pasando un día con cariño junto a sus hijos, que también son una bendición de parte de Dios. Y bueno, vamos a comenzar con el estudio de la palabra de Dios. Hoy vamos a terminar el libro de Filipenses, en Filipenses capítulo 4. Ya hemos orado para pedirle a Dios la bendición y vamos a leer entonces los últimos versículos de este hermoso libro que estuvimos viendo. Ya habíamos empezado la cuarentena cuando empezamos a verlo y todavía estamos en cuarentena ahora que lo terminamos. Y esta vez nos toca del versículo 10 del capítulo 4 al versículo 23. Así que vamos a estar leyendo ahí para después meditar a ver en lo que la palabra de Dios tiene para con nosotros. Así que le voy a pedir a Luis Miguel que pueda leernos este texto. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh Filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Saludad a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo os saludan. Todos los santos os saludan, y especialmente los de la casa de César. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Amén. Muy bien, un texto largo, 13 versículos, pero hablando de una iglesia que, no sé si se acuerdan el primer mensaje que tuvimos, una iglesia que había comenzado siendo generosa, ¿no? Si ustedes se recuerdan, cuando Pablo predica la primera vez allí en Filipos, se encuentran con una comerciante, Lidia, y Lidia tiene una primera actitud de generosidad. Cuando terminan de predicar y ella se convierte, Lidia les invita, les hospeda a Pablo y a todo su equipo diciendo: si considerás que soy digno de poder hospedarles, les voy a pedir que vengan a mi casa y que puedan estar siendo hospedados y puedan alimentarse ahí en la casa. Así que ya desde el primer día esta iglesia había sido una iglesia generosa. Y después vemos que tenemos el ministerio de Lucas ahí, y él también debe haber influenciado a todos los demás, al carcelero de Filipos y a todos los que vinieron después, que se convirtieron con ellos, la chica que había sacado su demonio, a poder también ser generosos con los obreros que están dedicados todo el tiempo a poder estar sirviéndole al Señor en su obra. Y entonces yo estoy seguro que la iglesia, por lo que leo acá, por lo que leímos acá en estos versículos, era una iglesia que había entendido algunas verdades, algunos conceptos acerca de la ofrenda para los obreros de Dios, ¿no? Los obreros de Dios son aquellas personas que han sentido el llamado de poder dedicarse
tiempo completo y que Dios les ha abierto las puertas, indicándoles claramente un lugar, indicándoles claramente un ministerio, indicándoles, proveyéndoles por medio de personas el sostén necesario para que ellos puedan hacer la obra, ¿no? La palabra de Dios habla de ellos como que es digno que puedan recibir ofrendas y un sostén, porque es digno que el buey que trilla pueda comer de lo que está cosechando. El mismo ejemplo se utiliza para aquellos obreros que están en la obra de Dios. Y en este caso está refiriéndose de las ofrendas de los filipenses a Pablo, el misionero que en estos momentos estaba recibiendo la visita de Epafrodito. Entonces, les decía recién que era una iglesia que había entendido ciertas verdades, algunos conceptos. ¿Y cuáles fueron esos conceptos? Bueno, en primer lugar, que la ofrenda es un cuidado. Dice ahí, versículo 10 al 13, en gran manera me gocé en el Señor, que ya habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estaba solícitos, pero faltaba la oportunidad. No lo digo porque tengo escasez, porque he aprendido a contentarme, cualquiera sea mi situación, sé vivir humildemente y sé tener abundancia, en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero acá el concepto principal es que los filipenses, a ofrendarle a Pablo, le estaban cuidando. La idea del cuidado es el concepto de una persona que está dispuesta a mostrar un interés en la otra persona o en donde está poniendo eso en el tiempo de necesidad. Y los filipenses ahí estaban cuidándole, mostrando un interés en lo que Pablo estaba haciendo. ¿Saben? Cuando una persona o una iglesia está ofrendando a un obrero, le está demostrando ese interés que tiene en lo que él está haciendo, ese cuidado que quieren tener de él. Aunque Pablo está hablando acá también y no se está quejando, ¿no? Está dando gracias a Dios de que los filipenses quizá durante un tiempo no habían podido enviarle ofrendas, le habían enviado, vamos a ver después, al principio en Tesalónica varias veces, pero había habido un tiempo donde no habían podido enviarle, y ahora que habían tenido la oportunidad por medio del viaje de Epafrodito, él estaba contento y dando gracias a Dios por eso. Pero mientras tanto dice que igualmente él estuvo aprendiendo en una escuela que es una escuela de Dios, ¿no? Él dice que pudo aprender a estar en escasez, ¿no? Que en otras versiones se traduce como estar en pobreza. La palabra en el original significa quedarse corto, ¿no? Es como cuando muchos de nosotros, cuando llega el sueldo, llegamos al día 22, 23 del mes y ya no tenemos más un peso, decimos nos quedamos cortos, ¿no? Y entonces también habla de que dice que tuvo hambre. Esa hambre es una hambre intensa, es esa hambre que produce punzadas en el estómago, así que no era algo sencillo. Pero también dice que aprendió a vivir en abundancia, ¿no? A estar saciado. La idea de estar en abundancia es tener en exceso, quizás hasta en una manera superflua, algo que le sobran. ¿Vieron? A veces hay personas que van a un supermercado y compran para el mes y capaz que compran 20 kilos de harina. Vos decís, ¿para qué querés 20 kilos de harina? Bueno, eso es una compra superflua, por ejemplo. Bueno, él dice que tenían abundancia y también aprendió a vivir ahí. Y también aprendió, dice, a estar saciado. La idea de estar saciado es la de darse un atracón, es la de comer, cuando uno come y dice, la comida me llegaba hasta acá. Esa es la idea, ¿no? Había sido provisto de comida en abundancia y dice que él había aprendido a vivir de las dos maneras, a vivir cuando estaba saciado y cuando estaba en abundancia, contento también, por supuesto, lo más fácil, con gozo, pero también estando en aflicción, cuando dice que estuvo en escasez y que estuvo pasando hambre, ¿no? Y dice que ahí había aprendido, había sido enseñado, ¿no? La palabra había sido enseñado, literalmente significa que había conocido el secreto.
El secreto de poder vivir en abundancia, pero también de vivir en escasez. ¿Saben? Una de las cosas que Pablo le quería demostrar a los filipenses es que él era tanto de carne y hueso como los mismos filipenses, ¿no? A veces pensamos que los misioneros, bueno, sí, son en cierta manera personas especiales porque han tomado la decisión de dedicar su vida a servir a otros, de dedicar su vida a poder predicar el mensaje de la palabra de Dios y ser de bendición. En ese sentido son diferentes a muchos creyentes que no han podido tomar esa decisión, o no han querido, o han sentido que la voluntad de Dios no era para ellos una vida de ese tipo. No todos tienen que ser misioneros, está bien, pero en otro sentido nosotros creemos que quizás los misioneros son personas que no deben sufrir o no pueden sufrir, o están por arriba del sufrimiento, o que si viene el sufrimiento lo pueden soportar sin ningún tipo de problema porque son más espirituales que nosotros, porque son especiales, porque la verdad es que muchas veces somos un poco injustos con los misioneros, porque le estamos exigiendo muchísimo más de lo que le exigimos a otras personas. Sin embargo, esas personas aman a Dios y tienen lucha como tienen los demás, y son de carne y hueso como también somos nosotros. Quizás ellos tienen un privilegio, el de poder predicar la palabra de Dios durante todo el tiempo. No hay ninguna duda con eso. Para los que aman a Dios, eso algunos lo sienten como un privilegio. Para mí lo sería. Pero en otros aspectos ellos tienen familias y tienen hijos como los que tenemos nosotros. Los hijos de ellos son como nuestros hijos. Tienen las mismas luchas y los mismos problemas. Quizás a veces tienen más. Pero la verdad es que debemos recordar eso, que ellos son de carne y hueso como nosotros. Y dice que Pablo había tenido que haber sido enseñado en esto, ¿no? ¿Y qué es este misterio que le hizo enseñar? Bueno, este misterio en el cual fue enseñado le logró para él tener contentamiento. Vamos a ver algunos versículos que también hablan de contentamiento, que es importante que podamos tener presente en esta mañana. Yo le voy a pedir a Hilda que pueda leer 1 Timoteo 6, del 6 al 8. 1 Timoteo 6, versículos 6, 7 y 8 dice: pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Bien, gracias, Hilda. Fíjate que acá dice que es una gran ganancia la piedad acompañada de contentamiento. ¿Y qué es lo que tiene que producir el contentamiento? Dice que teniendo sustento y abrigo estemos contentos. El sustento y el abrigo es lo que Dios nos ha prometido y que también tenemos que estar contentos con eso. Pero también hay otro versículo, está en Hebreos 13:5. Le voy a pedir a Gabriela que pueda leerlo. Hebreos 13:5. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. Bien, gracias, Gabriela. Dice acá que tenemos que estar contentos con lo que tenemos ahora. Contentos con lo que tenemos ahora. Dice, porque Dios no nos desampara ni nos deja. A veces la ambición nos lleva a ser avaros, y la verdad es que muchas veces acumulamos cosas que después nunca usamos, o las terminamos de tirar porque no sirven, o quizás después nunca las vamos a usar porque se nos ha pasado los años y realmente no hemos tenido necesidad de usarlas. Dios nos da cosas. Dios nos da cosas y también no nos da cosas. La idea es que podamos estar contentos con esto, pero hay una base, sustento y abrigo. Estemos contentos con esto como mínimo. Si tenemos eso, tenemos que estar contentos. Lo que venga de más, bueno, damos gracias a Dios. Y oremos para que Dios nos guíe en cómo poder usarla. Ahora, ¿cuál fue el secreto? El secreto que le hizo tener este contentamiento que recién vimos. Bueno, el secreto es es el que está en el versículo 13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Saben, muchas veces se utiliza este versículo para muchísimas circunstancias. Y bueno, puede ser que se utilice, pero la verdad es que en este contexto lo que él está hablando
de Pablo es que él podía vivir humildemente y podía tener abundancia. Él podía estar saciado como tener hambre. Todo lo podía soportar porque Cristo era el que le fortalecía. Saben, para él Cristo era una fuente de gracia y de poder, para poder soportar cualquier situación y poder estar contento con eso. Pero cuando los filipenses le enviaron la ofrenda, le estaban diciendo: nosotros estamos interesados en vos y queremos cuidarte. Ahora, en segundo lugar, lo que habían entendido los filipenses era que la ofrenda era una comunión. Era comunión con Pablo y con lo que él estaba haciendo. Dice versículo 14 al 16: sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación, y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino solo vosotros, pues a una Tesalónica me enviaste una y otra vez para mis necesidades. ¿Saben? Acá lo que primero quiere decir es que ofrendar era una buena obra. Dice que hicieron bien. Pablo, cuando les escribe esta carta de agradecimiento, ¿no?, agradeciéndole por esta ofrenda, le dice: bien hiciste en participar conmigo en mi tribulación. Y después más adelante también habla y dice que ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino solamente vosotros, cuando dice estaba en Tesalónica, como habíamos dicho antes. Ahora, algo interesante de esta palabra participar es que la palabra en el griego es una palabra muy conocida por muchos de nosotros, que es la palabra koinonia, que es la palabra comunión, o sea, tener en común. Cuando una persona o una iglesia ofrenda a una persona que está en la obra de Dios, sirviéndole a Dios por tiempo completo, está siendo partícipe, está teniendo comunión con lo que esa persona está haciendo en su ministerio, está siendo parte. Dice que estás participando, está siendo parte, ¿no? Y en estos momentos acá era algo especial, porque dice que participaron con Pablo en su tribulación, en su momento de aflicción, en su momento de estrechez. La iglesia de Filipenses había participado con Pablo en su ministerio y había sido parte de su ministerio. Dice que es bueno participar con una persona cuando esa persona está en tribulación. Ahora, si es bueno participar cuando una persona está en tribulación, imagínense lo bueno que puede ser cuando una iglesia participa o una persona participa en la vida de otro que está sirviendo a Dios tiempo completo, ¿no? Eso es una obra mayor. O sea, cuando uno ayuda a otra persona que está en necesidad, está haciendo una buena obra, porque está ayudando a alguien. Y después vamos a ver un versículo también en Hebreos capítulo 13. Y estás haciendo una buena obra porque estás haciendo de bendición a una familia, a una persona, ponele. Pero cuando una iglesia participa en la tribulación o en el ministerio de una persona que está sirviendo a Dios, no solamente estás ayudándole y siendo de bendición a él, sino que por medio de la ayuda que le das a él, vas a hacer de bendición a un montón de personas que quizás van a ser alcanzados por esta persona que está sirviendo a Dios. Así que tiene un beneficio doble esta participación. Participás ayudando al misionero, pero también participás siendo de bendición a todos los que van a ser alcanzados por ese misionero. Estamos participando de ese ministerio. Y esto es algo que tenemos que tener presente. Esto es algo que los filipenses tenían presente, ¿no? Que tenían este concepto. Ellos estaban siendo partes del envío del ministerio que Pablo tenía por medio de un envío periódico. Y esa es otra cosa que quizás quisiera detenerme, y esta vez quisiera detenerme específicamente para todos los que somos parte de la iglesia de Palomar, y todos los que quizás vengan después de que termine la cuarentena a acompañarnos a servir a Dios allá. No sabemos, realmente Dios está obrando, ¿no? Vemos en algunas personas y quizás van a venir. Pero ¿saben lo que yo quiero o lo que yo quisiera de que la iglesia de Palomar siempre tuviera presente? De que sea una iglesia que pudiera ser parte en la vida de obreros que están sirviendo tiempo completo en la obra de Dios. ¡Qué bendición!
que podamos ser la iglesia de Palomar, una iglesia que pueda tener parte, así como la de Filipos tuvo parte en el ministerio de Pablo, que nosotros pudiéramos tener parte en el ministerio de otras personas que están en otros lugares. Puede ser en Argentina, puede ser en el exterior, pero que podamos ser parte. Pero algo interesante que los de Filipos hicieron fue que el envío fue periódico. Dice que a una Tesalónica le enviaron una y otra vez para sus necesidades. Así que quizá lo que nos está faltando a nosotros, y esto es para todos nosotros que estamos aquí y los que vengan de aquí en adelante, quizás nos está faltando orar y buscar una persona específica y empezar a ofrendarle a esa persona en forma periódica. Hasta ahora estamos teniendo una cierta cantidad de dinero que siempre juntamos y cada 3 meses realizamos una ofrenda misionera, pero siempre son a personas diferentes o algunas se repiten, pero no es seguro de que siempre le vamos a dar a la misma persona. Yo les desafío a cada uno de los miembros y asistentes a Palomar a que por qué no nos ponemos a orar y empecemos a buscar una persona a la cual podamos ayudar y podamos ayudarle de una forma periódica, así como lo de los filipenses hicieron con Pablo. Algo importante, algo periódico, ¿no? Una y otra vez. Miren, a veces uno quiere saber cómo está la iglesia, ¿no? Y uno que a veces le pregunta, bueno, ¿cómo está la iglesia de Palomar? ¿Anda bien? ¿Anda mal? ¿Están cerca del Señor? ¿Están lejos? ¿Están medio muertos? ¿Están más vivos? ¿Qué es lo que pasa? Miren, cuando estaba preparando este estudio, encontré esta frase, ¿no? Y dice, para conocer la temperatura de una iglesia, y también podemos decir para conocer la temperatura espiritual de una persona, ¿no? Pero dice, porque la iglesia son el conjunto de personas, ¿no? Entonces dice, para conocer la temperatura de una iglesia, primero pregunta cómo está el culto de oración, ¿no? Nuestro culto de oración, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos ahí? Pero dice, en segundo lugar, preguntar por las cuentas al tesorero, o sea, ¿cómo está la ofrenda de la iglesia? Y por último, escucha cómo cantan en el culto. ¿Cómo podrían evaluar la iglesia de Palomar si pueden ver, o si alguien viniera de afuera y preguntara cómo es la reunión de oración de la iglesia de Palomar? ¿Y cómo es la ofrenda de la iglesia de Palomar? ¿Y cómo cantan los miembros de la iglesia de Palomar? Tres maneras de poder medir la temperatura de una iglesia. Y la segunda es la ofrenda. Ahora, les dije que la primera lección o verdad o concepto que habían aprendido los filipenses era que la ofrenda era cuidar de una persona. La segunda, que la ofrenda era la comunión. Era la comunión y la participación en el ministerio de esa persona. Pero en tercer lugar, dice el versículo 17, la tercera verdad es que la ofrenda aumenta nuestra cuenta. Así que primero es un cuidado, después es una comunión, en tercer lugar aumenta la cuenta propia espiritual. Dice el versículo 17, no es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. O sea, Pablo no le estaba escribiendo a los filipenses para decirle gracias por lo buenos que son y yo no he dudado de ustedes, para que los filipenses dijeran, uy Pablo, mirá cómo nos quieren, enviémosle de vuelta una ofrenda. Él no estaba tratándole de endulzar los oídos para que los filipenses pudieran seguir ofrendándole. Dice que él lo que estaba haciendo era buscar frutos que abunden en su cuenta, ¿no? La palabra fruto es el concepto de algo beneficioso, ¿no? Algo beneficioso, y en este caso algo beneficioso para nosotros. Va a ser algo beneficioso para nosotros si ofrendamos. Va a ser beneficioso para los frutos, para las recompensas que vamos a obtener, que después vamos a poder llevar a los pies de Cristo cuando estemos en el tribunal de Cristo, los hijos de Dios. Pero también dice que va a ser en nuestra cuenta, ¿no? En nuestra cuenta. La palabra y cuenta es un término comercial, ¿no? Creo que Belén puede saber algo de esto, ¿no? Una cuenta, ¿qué es una cuenta? Dice, ¿viste en una cuenta? Entonces uno tiene la cuenta en el debe y en el haber, ¿no? Bueno, va a ser una cifra en el haber, ¿no? En el haber de tu cuenta va a haber todas las veces que vos ofrendaste,
y todas las veces que ofrendaste, y la iglesia va a tener en su cuenta, en su haber, todas las veces que ofrendó a personas en necesidad y también especialmente en este caso estamos aprendiendo, a misioneros que están dedicándose a servir a Dios tiempo completo. Entonces, ¿cómo está tu cuenta? ¿Cuánto está en la columna del haber y cuánto en el debe? ¿No? Tenemos que aprender algunas cosas, ¿no? De que Dios tiene presente siempre a las personas que están en necesidad. Vamos a leer algunos versículos. Proverbios 11:25. Alguien que lo tenga lo puede leer. Proverbios 11:25 dice: El alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Gracias. Y también quisiera que podamos leer, le voy a pedir a Melanie que pueda leer Proverbios. No, Melanie, te voy a dejar para después. Vamos a ver otro proverbio, y lo voy a buscar yo, Proverbio 19:17. Veíamos ahí en el de recién, en Proverbios 11, que dice que el que sacia será saciado. La alma generosa va a ser recompensada, dice, ¿no? Dice ahí, el alma generosa será prosperada, y el que sacia va a ser saciado. O sea que si vos o yo vamos a estar ayudando a personas a saciarse de su necesidad, Dios también va a saciar nuestras necesidades. Pero cuando llegamos a Proverbios 19:17, dice: Jehová presta el que da al pobre, y el bien que le ha hecho se lo volverá a pagar. ¿Sabés este versículo? Yo realmente lo aprendí en la iglesia de Tesalia del Río. Yo, hasta que llegué a la iglesia de Tesalia del Río, era una persona que ofrendaba bien, digamos. Yo había sido parte de varias veces de ofrendar a misioneros, ¿no? Pero cuando llegué a la iglesia de Tesalia del Río, escuché esta frase: Dios no es deudor de nadie. Y es una frase que repiten, Dios no es deudor de nadie, Dios no es deudor de nadie. Especialmente Marcos Córdoba, él es una persona que siempre tiene ese concepto, y este es el concepto. Dice que el bien que vos hiciste, Dios te lo volverá a pagar, porque Él no es deudor de nadie. Así que lo que vos ofrendes a otra persona, es algo que Dios lo va a poner en tu cuenta y lo va a tener en el haber. Y cuando sume todo el haber, le va a decir: yo a Claudio le debo tanto en su haber, le voy a dar porque yo no le debo nada a nadie. Ahora, eso es cuando vos le ofrendás al pobre. Al pobre. Aumenta tu cuenta. Y los filipenses sabían eso, que aumentaban su cuenta. Ahora, en cuarto lugar, hay otra verdad. Y es que la ofrenda tiene un costo. ¿Saben? La ofrenda no es algo gratis, la ofrenda no es de las obras. Dice versículo 18: pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito todo lo que enviasteis, olor fragante, dice, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Dice acá que Pablo había recibido. La palabra recibido significa que recibió un pago completo, y que ese pago completo le había producido a él abundancia y que estaba lleno. Lo había recibido de Epafrodito, como ya lo dijimos, ¿no? Epafrodito, una persona que había sido enviado por la iglesia de Filipos. Y Pablo estaba ahora lleno, abundante, había recibido. Ahora, ¿cómo había sido esa ofrenda para que él pudiera tener abundancia y estar lleno? Dice que había sido un olor fragante, un sacrificio acepto, agradable a Dios. ¿Sabes qué? Es un sacrificio, es algo que cuesta, no es las obras de nada. Ahí sí le voy a pedir a Melanie que pueda leer un versículo que está en Hebreos 13, versículo 15 y 16. Melanie, por favor, podés leerlo. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza,
es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Bien, gracias. Fíjate que habla de los sacrificios, ¿no? Y dice que en los dos versículos habla de sacrificio, ¿no? Y dice que el primero, un sacrificio de alabanza, que es un fruto de labios. Pero después también habla de un sacrificio que dice que es hacer bien y la ayuda mutua. Todas las cosas nos cuestan. Quizás nos cuestan alabar a Dios, ¿no? Quizás nos cuesta hacer el bien, pero también nos cuesta no olvidarnos de la ayuda mutua. Así que no nos olvidemos de la ayuda mutua. Sabes que es importante que la iglesia tenga un hermoso templo, es importante que la iglesia sea una institución que esté institucionalizada, que tenga un lugar donde reunirse, pero nunca debemos olvidar que la iglesia son personas, ¿no? Y que cuando habla de la ayuda mutua entre personas. Así que fijémonos en el otro, ayudémonos unos a otros. Dice que de esto no nos tenemos que olvidar, ¿no? Y recordarlo, un sacrificio del cual no nos tenemos que olvidar. Y dice que ese sacrificio es aprobado, ¿no? La palabra acepto significa aprobado, está usado en varios versículos, no los vamos a buscar ahora, pero es un sacrificio que era aceptable, ¿no? La idea es, por ejemplo, imagínate que alguien te invita a su casa a una cena especial, no es que están ahí sin hacer nada y de golpe dice, che, ¿qué tenés que hacer hoy? Hoy nada, bueno, ¿querés venir a comer a mi casa? Y lo agarra medio de sorpresa, ¿no? A la dueña de casa, a tu mamá o a tu esposa. Es algo que vos decís, bueno, no, específicamente te dicen, te voy a invitar para que cenemos y pasemos un buen tiempo, porque la verdad que yo te estimo mucho, ¿por qué no venís? Y es un tiempo especial donde uno tendría que estar preparado, pero cuando vos estás llegando ahí, venís todo más o menos bien vestido, ¿no? Porque bueno, es algo especial y qué sé yo, no venís de gala, pero más o menos así como estamos nosotros, en elegante sport, y te sentás a la mesa, los dueños de la casa te ofrecen una sopa recalentada, o como dice Chacho Mutilva, comida alemana, ¿no? Lo que sobró de toda la semana. ¿Qué pensarías vos? ¿Sabés? La verdad es que eso lo que mostraría es la estima que realmente esas personas te tienen en realidad. Ellos pueden hablar mucho, así que quieren que vengas a tu casa, pero si cuando vas a tu casa te ofrecen las sobras, ¿no? Y no estamos hablando de una cuestión en un momento de hambruna o de necesidad, estamos hablando de una cuestión normal, ¿no? Y te ofrecen algo que vos decís, bueno, me sobró un pedacito de pizza, lo ponemos a calentar y te doy esto para comer. Uno dice, bueno, menos mal que era una invitación para algo especial, ¿no? Imagínate si fuera algo para así nomás. Ahora, ¿sabes qué? Muchas veces con nuestra ofrenda pasa eso. Nuestras ofrendas son en realidad comidas recalentadas, ¿no? Porque es lo que nos quedó. Eso es lo que nosotros estamos demostrando, la estima que tenemos, ¿no? a la obra de Dios, la estima que tenemos a la iglesia cuando le ofrendamos de las obras, a la obra de Dios cuando le damos a un ministerio o a una persona lo que nos sobra. Así que tenemos que pensar en eso, ¿no? Y también dice que este sacrificio era un sacrificio agradable, ¿no? Dice un sacrificio acepto, o sea, algo que no era una sobra, un sacrificio agradable a Dios, o sea, algo que producía placer, algo que producía deleite. ¿Qué pensás que puede producir deleite a Dios? ¿Qué le pensás que puede producir placer al Señor cuando ve tu ofrenda? ¿Qué tipo de ofrenda pensás que podría agradarle al Señor cuando Él te ve y te dice, bueno, esta es una ofrenda de la cual yo me puedo agradar? Cuando vos ofrendás, pensás que cuando Dios ve tu ofrenda dice, qué ofrenda agradable que es para mí. Bueno, la ofrenda de Filipos, la ofrenda de la iglesia de Filipos a Pablo fue una ofrenda que cuando Dios la vio, dijo, esta es una ofrenda que me produce placer a mí. Qué cosa, ¿no? Ahora, fíjate, dice que para estas personas que habían ofrendado de una manera sacrificada, agradable a Dios, acepta, dice que
Dios va a suplirle todo lo que le falta conforme a sus riquezas. Qué tremenda promesa, ¿no? Es un paso de fe esto, porque vos vas a ofrendar de una manera agradable a Dios, que seguro que no es una sobra, es algo que te va a costar, es algo que te va a doler, va a ser un sacrificio, pero acá hay una promesa que vos la tenés que tomar por fe. Y la promesa que tomás por fe es esta: mi Dios suplirá todo lo que le falte. ¿Conforme a qué? ¿Conforme a tus riquezas? ¿Conforme a las riquezas del país? ¿Conforme a las riquezas de lo que puede ocurrir, porque vos hiciste una buena inversión? No, dice conforme a las riquezas en gloria en Cristo Jesús. O sea, conforme a los recursos y conforme a las posesiones de Dios, es que Él te va a suplir de las cosas que te faltan. Pero claro, primero tenés que dar el paso de fe vos, de poder estar ofrendando de una manera agradable a Dios. Saben, muchas veces nosotros estamos pensando en cómo nos cuesta ofrendar, las cosas que vivimos, nos quejamos porque no tenemos las cosas que queremos y porque nos faltan otras. Y a veces tenemos que ver ejemplos de personas que están a nuestro alrededor y que quizás no conocemos, ¿no? Saben, cuento una historia de una población en Corea que se llama Soichun. Esa población en Corea tenía una iglesia que era para leprosos. Ahora, cuando llegaron los comunistas, empezaron a hacer violencia, y en algún momento algunas personas influenciadas por esas ideas comunistas fueron e incendiaron la iglesia de los leprosos. Por más de que fueron allí los leprosos a tratar de apagar ese incendio, realmente no pudieron y la iglesia quedó totalmente destruida. En esos momentos, para aquella época, estamos hablando del comunismo en Corea, más o menos hace más de 50 años, porque fue entre el año 1950 y 1960, reconstruir la iglesia de los leprosos salía $1.250. Ahora, los leprosos se juntaron y ellos estaban tan angustiados y querían de vuelta tener su lugar donde reunirse, que empezaron a orar y tomaron una decisión. La decisión fue que iban a ahorrar. ¿Y cómo iban a ahorrar? Porque ellos no tenían trabajo. Iban a ahorrar de la siguiente manera: iban a dejar de cenar todos los domingos a la noche, y lo que se gastaba en darles de comer a los leprosos el día domingo a la noche se iba a ahorrar para hacer un fondo para poder después construir de vuelta o reconstruir el templo de los leprosos. Fue necesario 2 años. Durante 2 años, todos los domingos a la noche, los leprosos dejaron de cenar para poder juntar ese dinero, para que después, cuando tuvieron los $1.250, pudieron reconstruir su templo, y ahí lo lograron. 2 años sin cenar los domingos a la noche. ¿Qué estamos dispuestos a hacer nosotros? ¿Sabes? Para ellos eso fue un privilegio. Para ellos fue un deleite, ¿no? No había sido una carga, no había sido un sacrificio estar sin cenar tantos domingos durante 2 años. Para ellos era algo supremo ese costo, porque iban a volver a tener el lugar donde podían volver a reunirse para poder escuchar la palabra de Dios y alabarle como grupo, como comunidad, y estuvieran ahí todos juntos dando gracias a Dios por la salvación tan grande que le había dado. La pregunta que te quiero hacer hoy es: ¿hasta dónde estamos dispuestos nosotros, como personas y como iglesia, a ofrendar? A ofrendar a personas que están en la obra. ¿Cuánto estamos dispuestos a ver al que está en necesidad? ¿Y cuánto estamos dispuestos para no olvidarnos de ayudar para hacer el bien? Somos como los leprosos. Ojalá que Dios haya tocado tu corazón y que hoy puedas tomar una decisión de decir: Señor, no me importa si me va a costar. Sé que voy a demostrar el cuidado que tengo para un misionero. Sé que voy a ser parte de un ministerio. Sé que va a ser fruto que abunda en mi cuenta.
sé que también tiene un costo y estoy dispuesto a pagarlo. Vamos a orar y vamos a terminar. Padre, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por el ejemplo de la iglesia de Filipos, que había acompañado a Pablo durante tanto tiempo en Tesalónica y que ahora podía volver a acompañarle. Y Señor, te rogamos ahora que tú también nos puedas guiar a cada uno de nosotros a poder tomar este ejemplo, para que podamos a partir de ahora ofrendar de una manera que pueda ser agradable y acepta a ti, para que podamos también ver cómo tú cumples esa promesa que nos dejó tu palabra en el versículo 19, que dice que tú nos vas a suplir todas las cosas según las riquezas que están en la gloria en Cristo Jesús, Señor nuestro. Señor, acompáñanos en todos estos tiempos, en los tiempos que tenemos que tomar decisiones, para que sean decisiones que te den la gloria a ti. Señor, gracias por todo. Gracias por tu compañía. Gracias por tu cuidado en este tiempo de cuarentena. Y Señor, te rogamos que tú sigas como siempre guiando a las autoridades a tomar las mejores decisiones para que pronto podamos nuevamente disfrutar de la presencia de cada uno de nosotros, la presencia mutua en el templo, y podamos adorarte allí y podamos disfrutarlo. Señor, dejamos todo esto en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.